Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz viernes, muy feliz día, muy feliz vida, muy feliz fin de semana. Ya te lo voy deseando también. Gracias por acompañarme en este momento en el que es curioso porque por eso siempre digo que es tan importante para mí, para lo que hacemos aquí, no para mí a nivel personal solamente, sino para lo que hacemos aquí. Es tan importante la interacción, es tan importante que tú me cuentes, que tú me digas, que tú me transmitas lo que tú sientas, como lo sientas, porque ayer saludé a una personita que es No Name Bro y entonces le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dijo, bien, pero oye, por cierto, ¿y tú no vas a hacer algo que tenga que ver con el año? Porque es que en el año, o sea, pusiste un interactivo, me reí mucho, de verdad, me reí muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Porque en el que pusiste de que te enseñó 2024, oye, yo me sentí súper tal cual, me gustó lo que dijiste, pero y yo he dicho, pero ¿y este hombre no va a poner nada de 2025? Y tiene toda la razón del mundo. Y además, como le comenté, le dije, además es que yo estaba pensando en estos días en poner pues algo tipo encuesta, cuestionario en la comunidad o eso, para ver cómo crees tú que podemos hacer cosas diferentes, porque a mí me interesa hacer cosas diferentes, a mí no me interesa encasillarme y hacer todo el tiempo lo mismo. Entonces fue gracioso porque él llegó con esa respuesta que yo estaba pidiendo de alguna manera al universo y le dije, tienes más razón que un santo, vamos a hacer un interactivo, así como hicimos ese interactivo de qué nos dio 2024, qué nos enseñó, qué nos trajo, qué nos trae 2025. Claro que sí, sí señor, muchísimas gracias. Y además que es un año 9, eso es súper importante. Bueno, todos los años son importantes, todos los números son importantes, pero el 9 siempre es un cierre de ciclo y nos estamos preparando para despedir y recibir cosas. Entonces, pues aquí estamos, cumpliendo con ese mandato divino y con esa petición. Vamos a hacer un interactivo, vamos a elegir, no hay piedras, me apetece que hagamos dos montones, izquierda y derecha, y que tú sientas uno de los dos o que te veas los dos, porque siempre lo digo, a lo mejor el que no elegiste te dice más, o a lo mejor te apuntara algo sobre lo que, o sea, uno te complementa al otro, vaya. Y también me apetece mucho que nos regalemos una cartita, perdón, del oráculo de los arcángeles para este año, porque ellos están todos todo el tiempo, pero a lo mejor, por alguna razón, hay alguno que quiere acompañarte de alguna manera más específica en este año porque lo requieras, por lo que sea. Entonces, gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer dos montones. Yo te voy a dejar aquí ahora sintiéndolo. Izquierda o derecha, imagínate que estas ahí. Uy, aquí ya van hablando, pero esto te lo cuento ahora. Imagínate que estás ahí frente a mí y yo hago dos montones. Posiblemente tú me veas desde otra perspectiva. La referencia es mi izquierda, o sea, aquí, mi derecha, o sea, aquí. Mi izquierda o mi derecha. ¿Qué montón te resuena que pueda tener un mensaje para ti sobre lo que 2025, año 9, te va a traer? Ve sintiéndolo que ya venimos. Vale, mi izquierda, mi derecha. Vamos a empezar por la izquierda. Dejamos este por aquí de momento. Si tu sentir ha sido este lado izquierdo, 2025 para ti trae una energía de... Oh, y sota de copas, qué bonito. Bueno, todo lo que tiene que ver con la infancia, con la juventud, con la adolescencia, trae un gran papel para ti en este año. Este año puede ser el año de ser papá, de ser mamá, de reconciliarte, si ya eres papá o eres mamá, reconciliarte con esa parte de la vida, cómo vives la infancia, cómo trabajas con el concepto de infancia. También es la energía de esta sota de copas es como te van a obligar en el buen sentido de la expresión, porque nunca nos obligan a nada, pero te van a obligar, te van a llevar a motivarte mucho con la conexión con tu niño o tu niña. Mira, el otro día hablaba con alguien y hablábamos de la importancia de trabajar con el subconsciente. El subconsciente en Ho'oponopono es el niño interior. ¿Qué pasa con el subconsciente? ¿Qué tienes que trabajar ahí? Porque el tema del subconsciente, de la sota de copas, es que
justo por eso, porque yo no soy consciente de lo que se está moviendo ahí abajo, yo no le presto atención, yo no lo miro, yo no lo sano, yo no lo integro, yo no lo disfruto porque también hay cosas muy bonitas en el subconsciente. Y luego mi vida, a lo mejor, va por unos derroteros que yo siempre pongo como ejemplo, gente que trabaja mucho, se esfuerza, es responsable, es tenaz, todo eso, y no acaba de arrancar ese campo. Puede ser porque el subconsciente no esté lo suficientemente atendido. Entonces, para ti este año también trae mucho atención a todas las cosas que te puedan en este año, que es muy propio del 9 también, pues el 9 es como cerrar ciclos y abrir ciclos y para eso a veces nos ponen en situaciones incómodas. Atención a todo lo que en este año puedas tú sentir, puedas tú decir, esto me chirría, esto no me gusta, esto no lo entiendo, esto no sé de qué viene, puede tener mucho que ver con el subconsciente, con ese niño o niña interior tuyo o tuya. Es decir, por una parte, de forma clara, consciente, luminosa, el trabajo con los niños, el trabajo con las ilusiones nuevas, el retomar incluso ilusiones que tenías cuando eras niño o niña o adolescente o joven, por un lado. Pero luego, por otro lado, está la idea de atención a aquello que tú digas, esto no es mío. Igual no es tuyo conscientemente, pero sí es tuyo en el subconsciente. Sí está aquí abajo, en las aguas de la sota de copas, esperando que tú le pongas luz, que tú le pongas una visibilidad. También siento que es un año que trae muchas ilusiones, algunas nuevas, algunas rescatadas, porque la sota de copas siempre nos va a hablar de ilusionarnos, de motivarnos, de enamorarnos. Y cuando digo enamorarnos lo digo en el amplísimo sentido de la palabra. Puede ser, por supuesto, un amor de pareja, un amor romántico, puede ser también un trabajo, puede ser la vida, puede ser tu familia. Enamorarte, coger impulso, en definitiva, coger impulso en todo lo que tiene que ver con la parte emocional, esa fantasía, esa ilusión, esa cosa de ilusionarnos con algo o con alguien. También está muy relacionada para mí la sota de copas con los trabajos. ¿Qué trabajos te pueden salir en este año? Trabajos que te ilusionen, que te conecten con lo que tú eres, con lo que tú sientes, con lo que tú realmente vibras. Trabajos nuevos. Incluso es probable que para muchas personas esto se traduzca en primero te vamos a quitar el trabajo que tienes ahora porque a ti no te gusta y a lo mejor tú, por lo que decimos el subconsciente, no eres capaz en este momento de quitártelo tú de entrada. Esto se ve mucho cuando hacemos trabajo de crecimiento, con lo que sea. Yo te hablo de Ho'oponopono porque es lo que yo más practico. Cuando tú practicas Ho'oponopono, pero aplícalo a lo que sea, resulta que a lo mejor tú dices, ostras, estoy haciendo Ho'oponopono y es que me quedo sin trabajo. Esto no funciona, esto no va bien, ¿eh? O sea, aquí pasa algo. Sí, claro, pasa. Pasa que tú estás dando permiso para que te quiten aquello que no te hace feliz y te puedan poner, perdón, algo que sí te ilusione. Entonces, a veces, obviamente, para cerrar un ciclo, limpiar algo y hacer que algo nazca, tenemos que tener, por así llamarlo, una especie de barbecho. Tenemos que partir de cero como si fuera la guadaña del arcano 13, decir, venga, va, quitamos todo esto, nos parece que nos quedamos sin nada, pero en verdad lo que estamos es haciendo espacio para lo nuevo. Entonces este año para ti es un año de hacer espacio para lo nuevo. Eso puede pasar porque tengas la sensación muy humana, muy normal, muy consciente, muy de la mente, muy de la loca de la casa, de que algo está pasando aquí porque yo esto no lo preveía, suelta, confía, recupera esa capacidad de aprender a sorprenderte, ¿no? De aprender a fluir, de decir, mira, esto no me lo esperaba, pero bueno, por algo será, para algo será. Porque lo que nos trae este año puede ser pues, un desafío, un aprendizaje, una recompensa también, una bendición, un logro, muchas cosas, pero siempre van a depender de cómo tú te predispongas a eso. Así que vuelve a ser un niño, vuelve a ser una niña, confía mucho en ese concepto. La idea de la infancia y la juventud para muchas personas puede ser, por ejemplo, por el aspecto de trabajo. Igual tú has estado preparándote para trabajar en algo que tenga que ver con esa área de la vida, con los niños, adolescentes, gente joven.
Puede ser que tenga que ver con tu propia experiencia personal, cómo tú te ves trabajando con tus niños, cómo tú te ves trabajando con esa energía. Ya sabes que somos muchas personas y cada uno lo va a tener que llevar a su sentir, pero esa idea de la juventud, infancia, adolescencia que nos trae la sota de copas con alegría y también con confianza. Muy importante la confianza para ti. Posiblemente este año te vaya a traer situaciones, personas, circunstancias que te van a obligar, otra vez lo digo entre comillas, a trabajar mucho la confianza. A decir, no tengo ni idea de nada y sí, a lo mejor esto me da un poquito de pechusque, me da un poquito de miedo, pero voy a confiar, a ver qué pasa, a ver qué viene más adelante, ¿sí? Porque siempre, la sota de copas siempre nos habla del nacimiento de cosas maravillosas y de las que de antemano quizás yo no tengo ni idea, por eso tengo que confiar, ¿sí? Vale, qué bonito este mensaje. ¿Y qué arcángel te quiere acompañar o qué arcángel te dice que en este periodo de estos 12 meses va a estar ahí de una forma más determinada o relacionada con este tema que hemos hablado de la sota de copas? ¿Cuál es, por favor, ese mensaje del arcángel Ariel? Prosperidad. Tus necesidades materiales serán cubiertas mientras sigas tu intuición y manifiestes tus sueños en la realidad. Hablábamos con la sota de copas de aquellas cosas que a ti te motivan, aquellas cosas que son para ti auténticas, aquella conexión con tu niño o tu niña que realmente tú conectas con esa energía y dices, mi niño o mi niña se veía de adulto siendo esto, haciendo esto y se apasionaba por eso, se sentía motivado, se sentía entusiasmado, entusiasmada. Y luego a lo mejor cuando somos mayores abandonamos un poco ese entusiasmo porque nos dicen que eso no es rentable, que eso no es productivo, que eso está muy bien como sueño, que eso está muy bien como quimera, pero no es materializable. Y aquí tienes justo esto, mira, Ariel, precioso arcángel, con esa cornupia, con ese cuerno de la prosperidad que te está diciendo que tú vas a avanzar un montón este año. Ya sabes que no nos gusta hablar en términos tan categóricos, tan futuribles, pero este es el mensaje y este es el que tengo que darte. Vas a avanzar muchísimo en este año a nivel material, pero tienes que trabajar en consonancia con tu intuición y con tu sota de copas, es decir, con tu parte infantil, juvenil, con tu parte de apasionamiento, de enamoramiento. Así que, Arcángel Ariel, perdón, recuérdalo, ponlo, si quieres te voy a dejar esto aquí, que igual le puedes sacar una foto, si quieres que te la envíe por correo o simplemente búscala que internet está llenita de fotos, pero póntela y trabaja con él y con la sota de copas cada día. Y sobre todo en los momentos en que más dudes, en los momentos en que tú digas, este desafío o esto que me están planteando, ay sí, me apasiona, me motiva, pero al tiempo me da miedo. Perfecto, ahí va a estar Ariel para recordarte quién eres, para recordarte que sí, que tus sueños se manifiestan, que tus sueños se hacen realidad. Cuando esos sueños vienen del sentir real, de la sota de copas, y no vienen de la mente, o sea, si por ejemplo tú sueñas, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Ay, sueño que me saco una super lotería y ya tengo la vida resuelta. Oye, puede ser, yo no digo que no, pero no es la manera. ¿No será mejor decir, sueño que por fin conecto con el trabajo de mi vida, con aquello que es mi propósito, y eso me va a traer muchísima más abundancia que el premio mayor de toda la lotería del mundo? Pero no es un tema de dinero, es un tema de estar en consonancia con tu propósito, ¿sí? Ariel, recuerda que también es un arcángel que está muy conectado con los niños, los animales, esta sota de copas. A Ariel muchas veces le llaman la leona de Dios porque protege mucho todo lo que es el entorno natural, animales, tanto salvajes como domésticos. Entonces, esa parte tuya, animal, eh, innata, intuitiva, brutal, y lo de brutal también dicho en el mejor sentido del mundo, este año te va a acompañar con Ariel. Trabaja mucho, porque con Ariel me refiero, trabaja mucho para conectar con Ariel, porque te espera un año de muchísima, muchísima prosperidad, abundancia y de ilusión, para que además puedas compartirlo, porque me llega mucho de ti en este momento esa energía,
de es que además yo quiero darlo, o sea, yo quiero compartir esto, yo quiero ser próspero, quiero estar bien, quiero tener esa abundancia y esa plenitud porque también la quiero compartir con los demás. Eso ya te da una garantía de éxito, porque cuando tú quieres dar, cuando tú dices yo quiero tener para poder dar también, tener porque lo merezco, porque lo valgo y porque me apetece, pero también para dar, eso Diosito desde arriba dice, venga, que te lo damos y venga, líate a compartir con quien tú sientas. Preciosa esta energía de la izquierda, me encanta. Vamos con la derecha, tomamos un poquito de agua y vamos con la derecha. Gracias, gracias, gracias. Vámonos con esta energía del montón de la derecha, si este ha sido tu sentir o si te has quedado a verlo, cosa que te recomiendo. Ay, ya de bastos. Mira, este año, claro, decíamos antes, es un año 9, cierre, ciclos, comienzos, finales y principios, ¿no? Haz de bastos, wow, qué importante, o sea, ponle mucha intención y mucha atención a este año en todo lo que sea nuevo. Este año para ti trae el brote de semillas. El año pasado, años anteriores, tiempos anteriores, has estado sembrando, has estado trabajando mucho. A veces, incluso me resuena, ahora mismo me llega mucho como la energía de la runa Galas, que es la runa del hielo, del granizo, que tiene esa simbología de cuando tú has trabajado, tienes la cosecha ya casi a punto de recoger y llega una granizada y se la lleva por delante. Y tú dices, ¿y ahora qué pasa? Me quedo devastado, he perdido todo lo que tenía. Hemos vivido hace un tiempo aquí en España situaciones que tienen mucho que ver con esto. Y sabemos lo difícil que es, lo duro que es recomenzar, empezar de cero. Pero esa energía de las de bastos te lleva justo a eso. No, no digo que necesariamente, por favor, no, claro que no, tengas que haber experimentado esa situación, ni mucho menos. Te lo pongo como ejemplo gráfico de que puede ocurrir. Puede ocurrir que cuando tú ya estás pensando en esa cosecha, entiende cosecha como material, física, personal, empresarial, como lo que sea, de salud también, por supuesto. Cuando creo que ya tengo la cosecha de la sanación a punto de recogerla, ocurre algo que me lo quita de en medio. De ahí vienes, de ahí en esas situaciones te has movido tiempo atrás. Ya te digo que no puede ser este año pasado o puede ser el anterior. Hablamos de un ciclo, de un tiempo indeterminado, el que sea. Sin embargo, en este año 2025 la vida te trae por fin esa cosecha, te trae por fin esa semilla que brota, ese fruto de tu trabajo. Esto lo entendemos en plan de niños, además en el anterior montón también aparecía mucho el concepto de niños, es decir, ser papás, ser mamás, por fin soy papá, por fin soy mamá, o por fin se me da o se me pone la situación adecuada para hacerlo, por fin tengo las bases para iniciar eso. El as de bastos siempre nos va a hablar de un nacimiento. El as de bastos es un símbolo de fecundidad. Y esa fecundidad, eso que nace, puede ser un bebé, puede ser una empresa, puede ser una relación, puede ser un ciclo lleno de todo eso, de nada en concreto y de todo en general, pero siempre es un nacimiento, siempre es una eclosión. Y también es muy importante, es el principio de una nueva etapa para ti a nivel personal espiritual. Entonces, este año yo siento que lo que te están diciendo aquí es, por favor, dedícate a disfrutar de eso. Dedícate a ver cómo esa plantita crece, ¿sí? O sea, metafórica y literalmente, o sea, mira cómo esa planta crece, mira cómo lo que has hecho da fruto, mira cómo todo eso brota, mira cómo todo eso nace para ti y para tu familia, tu entorno, para todos tus seres queridos. Fíjate, disfruta de eso, porque a veces el as de bastos lo vemos en sesiones, en tiradas donde la persona no está presente ahí. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo metafórico, personas que igual son papás o son mamás y no disfrutan tanto de eso, porque están preocupados por el trabajo, porque tienen que trabajar muchas horas, porque tienen que hacer muchas cosas. Y esas personas al tiempo les escuchas decir, caramba, se me pasó la infancia de mi hijo y no me enteré. Y está bien, o sea, no es un juicio, por favor, ni mucho menos, sino que
Evitemos eso, intentemos evitar eso. Intentemos evitar que aquello que nace, esa pasión, hombre, sobre todo si es un bebé, imagínate, ¿no? Porque eso se da una vez en la vida. O bueno, se pueden dar varias veces en la vida, pero siempre es única. Todo bebé es único. No permitas que eso te pase, ¿vale? No permitas que eso ocurra en tu vida, con un bebé, con una empresa, con un trabajo, con lo que sea. Por favor, no permitas eso, porque 2025 va a pasar. A ver qué nos contamos de aquí a diciembre de este año. Madre mía, qué curiosidad me acaba de entrar ahora. Pero 2025 va a pasar y 2025 va a traer muchas cosas para ti relacionadas con el nacimiento, con el brote de la semilla, como quiera que esto sea entendido para cada persona diferente. Por tanto, eso va a pasar. Que tú estés más presente o menos, ya es cosa tuya. Que tú eso lo vivas con una intensidad mayor o menor, eso ya es tu historia. Porque la vida pasa, y la vida ocurre y es. Yo tengo que ser consciente de eso. Por otra parte, año, yendo un poco más a lo práctico, año de empezar nuevos trabajos, nuevos estudios, año de que por fin personas que han estado sembrando ahí con mucho esfuerzo, cuestiones que tengan que ver con el trabajo, las empresas, la viabilidad de cosas, la viabilidad de trabajos, por fin les llega eso. Y personas que a lo mejor tenían la sensación de que algo ya no iba a poder ser, algo ya era inviable, algo ya, esa semilla no brota, esa semilla se murió, esa semilla ya no hay manera, pues verás que sí. En muchas cosas, en otras no. Recuerda que todo nace, todo brota cuando es correcto y perfecto. También es una carta que te habla de la aceptación de aquello que nazca y de la aceptación también de aquello que no nazca. Es decir, yo puedo tener la conciencia, y hablamos de esto muchas veces, con el tema del subconsciente, lo comentábamos también en el anterior montón. Yo puedo tener la idea de que esto es lo correcto y perfecto, pero el universo sabe más que yo. Entonces el universo dice, mira, Juanito, que no seas pesado, macho, y que eso no te lo vamos a dar, porque no es para ti, y no es lo mejor para ti. Entonces yo puedo decir, caramba, ¿y esto por qué no nace? ¿Y esto por qué no? Pues yo creo que sí, si esta es la empresa, si este es el lugar, este es el trabajo, esta es la persona, esta es la historia. Y el universo te quita eso para hacerte nacer algo mucho mejor. Entonces, la aceptación de todo lo que nace y el disfrute de todo lo que nace, el disfrute de todo lo que tú has hecho nacer, recuerda que este haz de bastos no viene de la nada, este haz de bastos viene de tu gran trabajo, esfuerzo, momentos difíciles, momentos de pérdidas, etc. Y por otra parte también la aceptación de aquello que no nazca, de aquello que no sea, que tú dices, bueno, este año es probable que este año te demuestre que estabas empecinado, empecinada en algo que no era para ti, que no era lo tuyo, no era tu camino, o no era tu camino en ese momento. Sí, es como decir, vale, voy a aceptar que, pues eso, que ese no era mi trabajo, ese no era mi lugar, esa no era la persona adecuada para mí, pero a cambio me traen algo que sí lo es, porque la vida nunca te quita nada, si acaso te sustituye cosas que no son las más adecuadas para ti por cosas que sí son adecuadas para ti, para tu mayor crecimiento, porque estamos hablando de qué nos trae este año para nuestra bendición, para nuestro mayor bien, no simplemente que nos trae como al que le toca la lotería o al que le toca algo así aleatorio, no, que nos trae para que estemos lo más en consonancia posible con nuestro mayor bien, con nuestra coherencia, ¿sí? Pero en definitiva, año de inicios, año de comienzos, año de nacimientos, año de empresas nuevas, personas, trabajos, etc. Vamos a ver qué arcángel te quiere acompañar de una manera más concreta, más específica, para conectar y trabajar más todavía con este haz de bastos. Recuerda que el haz de bastos siempre nace de la pasión. ¿De qué nace un niño? De la pasión. Pues eso aplícalo absolutamente todo. Te lo digo porque es muy importante que reconozcas que lo que te trae este año tiene que ver con tu pasión, con lo que tú eres. Vuelvo a lo mismo, la coherencia, la consonancia, ¿sí? Vale, por favor, ¿y qué mensaje del oráculo de los arcángeles, qué arcángel quiere acompañarte en este año con ese haz de bastos? Vamos a sacar esta.
Rafael, qué bonito. Danos tus preocupaciones y problemas a nosotros los ángeles y permítenos que llevemos tus cargas. Me emociona mucho porque Rafael, perdón, Rafael es el arcángel de la sanación. Todos son de todo, pero es verdad que están encomendados, por así llamarlo. Recuerda, no son hombres, no son mujeres, no son masculinos, no son femeninos, son formas que tenemos de referirnos a ellos porque como seres humanos necesitamos, digamos, clasificarlos porque la energía es tan elevada que se nos escapa nuestra comprensión mental humana. Entonces, Rafael es el médico de Dios. Y yo te hablaba hace un momento de, a lo mejor tu cosecha era la salud. A lo mejor la cosecha que perdiste cuando te hablaba del tema de la runa ágalas y el granizo. A lo mejor la cosecha que tú perdiste fue la sanación, fue que te dieran de alta, fue que te dijeran, oye, estás sanado, estás sanada, vale, este es tu año para eso. Recuerda que cuando hablamos de sanación y de Rafael, no necesariamente tenemos que hablar de procesos físicos, podemos hablar de procesos emocionales, procesos mentales, procesos espirituales. Hablamos de sanación a un nivel muy elevado, a un nivel tanto del cuerpo como de todo lo que nos rodea como seres humanos, ¿sí? Entonces, Rafael es el arcángel que en este año, de una manera más especial, más específica, te va a acompañar y pide que te dejes acompañar, porque recuerda, cualquiera de todos ellos, Rafael, Miguel, el que sea, solo te puede ayudar si tú te abres a esa ayuda. Sí, te pueden ayudar, perdón, pero no va a ser lo mismo nunca. O sea, es como pueden hacer cositas para evitarte grandes daños, grandes males, pero la auténtica ayuda, la auténtica conexión con los arcángeles se da cuando tú eres consciente y tú día a día trabajas con esa energía, ¿sí? Entonces me parece muy importante que durante todos estos días que nos quedan de este año conectes mucho. Para aquellas personas, además, hablando del tema del nacimiento del niño, ¿no? Que por lo que sea hayan tenido dificultades para ser papás, para ser mamás o alguien de su entorno, que tengan en cuenta una cosa muy clara. Este año, ese niño, esa niña va a venir si es correcto y perfecto. Pero este año también tenemos que trabajar con la aceptación, con Rafael también, de que a lo mejor eso no es correcto y perfecto. Es decir, con el tema de los niños, el nacimiento de niños, la fecundidad de las de bastos entendida en el aspecto de la maternidad o la paternidad, tenemos mucho, yo creo, mucha leyenda. O sea, que hay que ser papás, hay que ser mamás. No todos hemos venido a este mundo a ser papás o ser mamás. Cuando tú aceptas eso, te das cuenta de que, bueno, no pasa nada. Y todo ese amor que tú tienes lo canalizas hacia otros niños, otras personas, animales, etc. Pero si yo no acepto eso, voy a vivir todo el tiempo en esa confrontación con no soy válido, no soy válida porque no puedo ser papá, no puedo ser mamá. Esto sobre todo se ve en las chicas, que lamentablemente han sido, parece que siempre han sido como animales de cría. No, es que tienes que ser mamá, no es que... ¿Y el niño para cuándo? Es una opción, es una posibilidad, pero hay muchas mujeres que no quieren ser mamás y son felices. O sea, es que no tiene nada que ver, mamás o papás, pero digo mamás porque con las chicas suele ocurrir más, ¿no? Entonces, que tengan en cuenta aquellas personas que por lo que sea estén proyectando la idea de la maternidad o de la paternidad, que este año se va a dar, pero se va a dar también en el sentido contrario, es decir, no se va a dar para que por fin te liberes de eso, ¿sí? Y puedas ser tú una persona libre de prejuicios, libre de creencias limitantes, etcétera. Pero en general, todo lo que tiene que ver con la salud y la fuerza, el vigor de ese haz de bastos, esa semilla que brota, esa persona, esa energía que es capaz de hacer cosas, esa energía que es capaz de crear, esa energía que es capaz de hacer nacer, va a estar ahí y va a estar ahí mucho con la ayuda de Rafael. Todo lo que tenga que ver con la salud física, emocional, mental, espiritual, ¿vale? Todo eso va a tener mucha trascendencia para ti en este año. Y quizás, como te decía también antes, sé consciente de aquello que nace porque te va a ayudar a sanar. Es decir, disfruta todo aquello que nace, disfruta todo aquello que este año brote, de comienzo, nazca, porque te va a ayudar a sanar. Probablemente incluso sean cosas
que te lleven a decir, wow, veo que esto nace, veo que esto se da, lo que sea, y eso me ayuda a sanar, me ayuda a entender cosas. Quizás no es, ni siquiera es entender la palabra, entender es muy de la mente, a integrar, a asimilar cosas, ¿sí? Qué bonito, bueno, me ha encantado tanto este As de Bastos con Rafael como esta sota de copas con Ariel. Tú no me digas que no son dos grandes personajes, por favor, de verdad, tanto uno como otro, aquí. eh, Son arcángeles que nos vienen a traer, nos hablan de la abundancia, nos hablan de la salud. Hay una cosa que se la escuché a Denis Astelar hace muchísimos años en un vídeo que él decía, dice la canción que tres cosas en la vida, salud, dinero y amor. Oye, pues yo creo que es de lo que menos hay, porque a mí en mis sesiones, en mis consultas, todo el mundo viene a preguntar, a quejarse, entre comillas, a lamentarse de salud, dinero y amor. Y es verdad, o sea, son los grandes pilares de nuestra vida, pero tenemos muchos conflictos ahí. Los vamos a sanar todos, vamos a conectar todos con esa prosperidad. Haz tu parte, confía, haz tu parte, confía que el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, va a ser la suya, pero es muy importante que hagas la tuya. Y es muy importante que hagas la tuya, hagas tu parte, desde la confianza absoluta y la aceptación, aunque a veces no puedas. Ya hablaremos de eso en estos días. ¿Qué pasa cuando haya una cosa que yo no puedo aceptar? Porque tú me pides que acepte pues, un fracaso, o lo que entendemos como un fracaso, una pérdida, o lo que entendemos como pérdida, porque la vida nunca se pierde, pero bueno, tú me pides que yo afronte eso, que yo acepte eso y yo no puedo. Está genial. Eres un ser humano. Enhorabuena. No siempre puedes. Tenemos que perdonarnos por no poder. Tenemos que perdonarnos por no poder perdonar. Tenemos, en un momento dado, tenemos que perdonarnos por no aceptar todo eso. Pero todo eso también se trabaja para poder llegar a ello. Bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias, Nonem Bro. De verdad que infinitamente agradecido. Y tú, por favor, haz lo mismo. Si te apetece, no solamente, por favor, coméntanos en este vídeo, sino escríbeme un correo, ponte en contacto y di, oye, pues yo te sugiero que hagas esto, o que no hagas esto también, porque no. Yo te sugiero que vayas por aquí, que vayas por allá, porque me parece que puede ser interesante. Es que yo en verdad aquí solo soy uno, y uno igual que tú. Y esto en verdad lo hacemos todos juntos, todas juntas. Entonces es muy importante que tú me transmitas, porque de verdad la iluminación y el foco de luz que tú me pones en muchos momentos, no tienes ni idea hasta dónde llega. Muchísimas gracias, feliz año, ahora ya sí, oficialmente del todo feliz año. Nos vemos en principio el lunes y no sé si apareceremos por aquí el fin de semana, ya sabes que a veces sí y a veces no, pero en todo caso y por si acaso, muy feliz fin de semana, muy feliz vida. Nos vemos el lunes. Gracias, gracias, gracias.